Si mi padre fuese mi amigo, le perdonaría cosas al momento que a lo mejor como padre parece que no perdonas. Los padres somos las respuestas, los hijos las preguntas y el futuro te explica los motivos. Hemingway parece que es el estoico por naturaleza, el último estoico, pero él, si sabes leerlo, parece que es un heterocurioso mínimo homosexual reprimido. Hay mucha gente que siempre dice la frase: si trabajas en lo que te gusta, nunca dejarás de trabajar. Esa es una mierda de frase. Vale, gracias. Entonces ya vuelves a la música y digo, no vuelvo a la música. Y para que vuelvas a la música, ¿qué tiene que pasar? Que tenga un disco. Y para que tengas un disco, que haga canciones. Y para que haga canciones, que me inspire. Y para que te inspires, que viva. Ah, pues sigue viviendo. ¿Por qué hacen tan buena dupla los abuelos y abuelas y los nietos y nietas? Porque no tienen que impresionar a nadie. ¿Y a dónde irán todas las versiones de los dos? David Martínez Raiden, bienvenido a Universo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Te lo he dicho fuera de micro, me hacía mucha ilusión estar aquí. Qué guay, oye, la verdad es que nosotros nos ha encantado porque, jolín, una persona que te he visto mucho en conciertos, y ahora estás con esta faceta multitasking a la que nos estás acostumbrando, que es también escribir libros y vienes a presentar el taller de los niños interiores, Sí. que además ya se puede leer. Sí. Y es la típica pregunta que siempre empezamos al principio de una entrevista, de no sabes cómo responder, es el marrón de ¿qué nos puedes contar del libro? Un poco para que la gente sepa de qué va la cosa. Pues en cada novela intento hacer como coger una canción mía, diseccionarla y llevarla al mundo de literatura. Y en este pues está basada en la canción de Amillo de ayer. Es una cosa que el año pasado soñé. Es raro y parece que es muy romántica la idea, pero que soñé que iba a mi colegio de pequeño y mi yo pequeño, que cogía el pan y quesito y demás, me dijo, somos dos. Fui a mi psicólogo y dije, oye, ¿esto qué quiere decir? Y me habló del niño interior, del inconsciente y del subconsciente y tal, y que hay recientes estudios que dicen que hay el de las luces y el de las sombras. Vale. Y dije, hostia, vale, empecé a indagar y vi que había 5 heridas de la infancia, el abandono, rechazo, traición, humillación, injusticia, y como si fuese Inside Out con las emociones, digo, ¿cómo sería personificar, hacer heridas de la infancia bípedas? No la sociedad. Y así fue como nació este taller de los niños interiores. Qué bueno. Me gusta que lo cuentes así ya, que al final es novela y es de ficción realmente, aunque parta de algo, como acabas de contarlo, pero para que la gente también lo entienda, ¿no? Que son 5 personajes distintos en los que has puesto cosas, pero que al final es una ficción, pero en la que también hablas de la terapia y como es algo muy importante, imagino, también para ti, el ir a hablarlo. Sí, posiblemente cuando vamos a terapia es el único lugar donde no ficcionamos. Vale. ¿No? Cuando contamos las cosas. Yo creo que en terapia y al ChatGPT. Somos dos lugares donde no queremos impresionar. Vale. Y donde vamos nosotros al meollo, tú solucioname esto. Y es el caso de Historia de Tirso, de Coral, Mérida, Guzmán y Ovidio, pues que cada uno representa pues su heridita y cómo partiendo de la base de la herida que tuvieron, cómo se empezaron a construir, a evolucionar, cómo tienen trabajos diferentes. Creo que la novela plantea una pregunta bonita que es ¿hasta qué punto tu vocación es vocación o es una máscara de tu herida de la infancia para tirar para adelante? ¿No? Que en esa búsqueda de amor 3 o 4, entre ellos tus padres te dicen eres bueno en esto y tiras para adelante. Y al final como en un momento donde cada uno toca fondo y toca el fondo del fondo y cuando cree que hay fondo hay más fondo, pues algunos empujados, otros extorsionados, otros invitados y otros porque no tienen otra salida, pues van a la terapia de Guada, de esta terapeuta sin pauta ni para vestir, donde propone una cosa un poco ortodoxa para conectar con esos niños interiores. Total, qué bueno. Justamente has comentado una cosa que además lo has dicho en una entrevista y me gustó mucho esa frase, de la vocación también se sale. Sí. Me encanta, porque me encantaría saber cómo se sale de la vocación. Bueno, yo soy la prueba. Me gusta mucho. Sí, yo soy la prueba. Pues a ver, llega un momento, y aquí voy a ser sincero, que llega un momento donde cuando cosas que te pasan increíbles dentro de una profesión no lo vives como con la euforia que hay que vivirlo y solo lo celebras cuando a lo mejor tus padres dicen oye, pero que date cuenta que esto es muy difícil, pues ahí te das cuenta como que a lo mejor te está tocando recoger frutos de una cosa que no has sembrado tú. ¿No? Vale. Que a lo mejor has sembrado no porque tú quisieses, sino porque era lo que hicieses. En mi caso, el próximo año hará 25 años que en un parque, un 27 de agosto, en Alcalá de Henares, en un parque de columpios, 2 amigos míos querían hacer una banda de música porque no queríamos ir a las fiestas patronales. Yo no quería hacer música. Yo era una persona muy introvertida que hacía poesía para expresarme. Y yo dije, pues la conversión no puede ser tan difícil. Esto es como romper la cuarta pared. Todo lo que pasará ahí te sorprenderá. Claro, pero fue como por pasar por el aro de mis amigos, porque digo, si no van a empezar a hacer cosas por su cuenta. Claro, cuando empieza a salir todo, Qué bueno. pues yo recuerdo que como
te voy a contar así como muy resumido, como yo no tenía letras, me puse a improvisar. Luego tuve la suerte de ir a un campeonato de improvisación y ganar. Y era como, yo, ¿qué hago aquí? Claro. Pero y era como que todo se iba, el ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Me iba llevando a escenarios que luego ya era muy, muy difícil desandar lo andado. Y así pasaba, que a lo mejor pues había discos que eran número 1 y tal, y yo no sentía felicidad, que me alegraba, pero que no sentía como una felicidad, ¡buah! Lo he conseguido, sino que era como, ¡qué guay! Y cuando hablaba con mis padres sí que sentía como, ¿habéis visto? Era como intentar ganarles por lo académico, ¿no? Por la épica a mis padres. Y llegó un momento que dije, mira, Claro. Yo desde este punto no sé conectar con la música, me salgo como se me conoce, aunque ahora, bueno, que ahora supongo que me preguntarás, pero ahora estoy desde otro lugar en la música que me gusta más. Claro, yo te lo decía también porque a mí, por ejemplo, me pasa que yo me he tomado la frase porque yo, no, o sea, siempre lo digo, uno de mis objetivos, o sea, no me gusta trabajar, realmente trabajo porque necesito pagar un alquiler y es así. Y tengo, qué raro eres. Claro, y tengo la suerte, no, pero porque hay mucha gente que siempre dice la frase, si trabajas en lo que te gusta, nunca dejarás de trabajar. Esa es una mierda de frase. Mira, vale, gracias. El eslogan este de claro. Trabaja de lo que te gusta y no trabajarás Exacto, ni un día. Eso es. Si sueñas fuerte se cumplirá. Entonces, claro, por eso. Entonces yo tengo un esto que a mí me gusta lo que hago, pero realmente no deja de ser un trabajo y a mí me pasa que hay veces que como encima de las redes sociales que no paramos de hacer cosas. Entonces hemos conseguido cosas que son increíbles, pero que no me da tiempo a disfrutarlas porque al día siguiente ya estoy pensando en la siguiente cosa. Y llega un momento en que digo, es que claro, estoy con mi vocación y me autoexploto a mí mismo para seguir haciendo cosas y luego realmente digo, si es que no las disfruto. Llego a casa y a veces digo, si no quiero volver a ver a mis compañeros a veces. Y como es fuerte y por eso me gustó el hablar también de esto, oye, que también, que no todo tiene que ser vocación en la vida. Y que no te puede apetecer trabajar aunque sea tu proyecto. Total. Y que puedes querer descansar, es que no sabemos descansar. Total. Fíjate que estuve en Nepal hace poco más de un mes y fue la primera vez voy a hacer 40 años, en 40 años que no he pensado, bueno, desde que tuve edad de trabajar, que al segundo día no estaba pensando en volver a trabajar. Y para mí era una novedad. Y digo, ala, que no estoy echando de menos, a mi hijo sí, pero que no estoy echando de menos volver para trabajar ningún proyecto. Claro. Y cuando volví, pues estaba la caja que envía de la editorial con la copia de 10 libros por edición, esperándome, que lo tenía el portero. Y digo, mira, aquí el trabajo me estaba esperando. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada. Total. Entonces, la vocación también se sale. Qué bueno, pues me gusta poner este mensaje porque, jolín, yo creo que, volviendo un poco también al tema terapia, a veces como para esto somos una sociedad que para seguir funcionando, seguir trabajando, ¿no? Estamos como hay gente sobremedicada. Yo, por ejemplo, no quiero tomar nada. Claro, a veces que tengo ansiedad, que duermo mal, lo que sea, digo, pero prefiero como intentar gestionármelo de otra manera. Sí. Pero sé que no todo el mundo puede. Pero también es como que parece que estamos hay que seguir funcionando, ¿no? En esta sociedad, y seguir funcionando para producir. No, también a ver cómo está la vida de cara. Claro. Es que es como, ¿es depresión o son los alquileres? Total. El otro día leía un meme que me encantaba que ¿era depresión o solo hacía falta que dejase de llover y el café solo con hielo? Entonces, pues bueno, muchas veces llamamos ansiedades y tal, que son procesos naturales. Estar agobiados, estar con una incertidumbre que te atraviesa y que te deja como un inmovilismo que no te deja ni para pensar en qué lugar estás tú en el mundo, ni qué lugar tienes que ocupar y todo esto. Entonces, pues bueno, que también hay que tener un poco de empatía incluso con nosotros mismos, ¿no? De salir de esto y ver, también coger un poco de altura para ver el contexto que estamos. Totalmente. Te quería preguntar también, que te lo he comentado un poco antes, que sin ser un libro de curiosidades vas metiendo como cosas y me ha llamado la atención lo de Hemingway. Y empecé a buscar alguna cosa, pero quería que me lo contaras tú realmente, porque yo nunca había escuchado nada. Pues Hemingway, parece que es el estoico por naturaleza, el último estoico que te habla todo esto. Pero él, si sabes leerlo, parece que es un heterocurioso mínimo homosexual reprimido. Tanto es así que bueno, que hay pinceladas y que hay obras que si hubiesen salido en su momento, pues a lo mejor la imagen que se tendría en Hemingway es otra, y no es ese vigoroso hombre de toreo y tal, sino que a lo mejor es una persona no voy a decir abierto sexualmente, sino muy reprimido sexualmente. Entonces, a la hora de buscar, pues estaba buscando emplazamientos para presentar el personaje de Ovidio, un director de videoclips, y yo, como había estado en lo que antes era la Casa Suecia, el Speakeasy que está en el hotel, que sí quiere que era un hombre que pague y que os pague a vosotros, pero sí que me parecía muy guay plantearlo, sobre todo también para plantear en esta sociedad que otra vez se está volviendo cada vez más polarizada y que está viendo otra generación
que está otra vez coqueteando con la homofobia, y solo hay que ver ahora con lo que está pasando con los derechos transexuales, de las personas trans, perdón. Y bueno, y me gustaba plantear esto, ¿no? De que como todo es cíclico y hay aquí un personaje que parece que es una cosa y de puertas para adentro es otra. Totalmente. No, yo la verdad es que nunca había escuchado nada y me puse a buscarlo porque, claro, son de estas cosas que dices, ¿cómo no se ha escrito más también sobre esto, ¿no? O sea, te llama la atención de ciertas cosas porque como que vivimos en era de millones de artículos y de repente digo, ostras, no me he enterado de esto nunca, la verdad, qué fuerte. Te quería volviendo un poco al tema terapia y que lo has tratado, bueno, lo has comentado que esto parte de tu vuelta un poco a tu yo de la infancia. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me obsesiona un poco bastante, es intentar no cometer los errores que han cometido tus padres, realmente. O sea, a mí, por lo menos, en mi caso, mi padre también. Y es como que vivo un poco obsesionado en no repetir los errores que él cometió. Es como... Pero somos una generación, ¿crees que buscamos un poco más esto? ¿Lo pensamos un poco más que las anteriores? Tengo una frase que a mí me funciona. No sé si es verdad. Vale. Creo que los padres somos las respuestas, los hijos las preguntas y el futuro te explica los motivos. Y tú cuando cambias, reformulas la pregunta, incluso ves que tus padres cambian. Y esto me ha pasado a mí con mis padres y esto le pasa a mi hijo conmigo. Sí. Y entonces veo como que me está modulando mi hijo y es como, Dios, como buen hermano pequeño, lo que he aprendido es que no hay que crecer por descarte, tampoco a la hora de ser padre. Que si muchas veces intentamos educar evitando ser nuestros padres, a veces pasan cosas y también como que nos fustigamos cuando nos ponemos en sus zapatos. Yo me acuerdo la primera vez, mi hijo tenía 1 año, 2 años. Diego, cómete todo lo del plato. Y ya de pronto me vi como 5 canas más. Y era como, digo, Dios, he dicho estas cosas. Y digo, bueno, ahí te fustigas. Pero también a mí este año me ha servido incluso también este libro, me ha servido para quitar la capa a mi padre. Y para darme cuenta que si mi padre fuese mi amigo, le perdonaría cosas al momento que a lo mejor como padre parece que no perdonas. Y que incluso como que a lo mejor es que en mi infancia no estuviste. Claro, es que tenía que trabajar, a ver que... Claro, ojalá que hablase el idioma del dinero y estuviese conmigo todo el rato. Incluso también esta novela, al igual que la novela anterior, me sirvió para idealizar mucho el amor de mi abuelo, el amor horizontal, del que te consiente, del que está contigo en el sentido. Me ha servido para dejar de idealizar a mi abuelo. Es que si mi padre hubiese sido mi abuelo, si hubiese estado jubilado, hubiese pasado el mismo tiempo o más que mi abuelo. Entonces, creo que hay que quitar expectativas respecto a los padres y también depurar culpabilidades porque cada uno hace lo mejor que puede. Si mi hijo es padre o si mi hijo llega a la edad adulta, me señalará cosas que no señalaría a su yayo, a mi padre. Claro. ¿No? Entonces, es raro. Es raro porque creo que esto sí que es una generación que estamos aprendiendo a hacer las cosas de otra manera, pero que no las hagamos por descarte. Total. Es una línea muy sutil, pequeña, que no nos enteramos, pero ahí es donde radica el mollo. Claro, te iba a decir, ¿cómo te das cuenta de que esto lo has hecho como por descarte? O sea... Es que, claro, me parece una línea muy... A toro pasado. A toro pasado, ¿no? A toro pasado y teniendo indulgencia con uno. Y sobre todo también como... Yo hago una cosa con mi hijo muy guay que es escucha consciente. Y es que durante un mes, durante un mes no, una vez al mes, durante 10 minutos ponemos el contador y él me puede decir lo que quiera, que yo no voy a ni pestañear, no voy a decir nada. Cuando termine esto, yo no se lo voy a recordar. Si él me dice, papá, quiero hablar de esto, fuera de la escucha consciente, guay. Yo también le digo lo mismo y yo le cuento movidas adecuadas a su idioma, pero yo me sincero de miedo hasta tal, y luego es como, no me hables de esto, fuera, y ya es como nuestro pacto. Y me gusta. Es una cosa que me gusta porque sirve... Yo creo que mi hijo ya no me ve como el Dios que yo veía en mi padre. Claro. ¿Sabes? Es como... Tú me has visto llorar, tú me has visto caerme todo. Hace como una manera de hablar, de que vea que de estas cosas se pueden hablar con tu hijo, con quien sea, ¿no? Que de cara a mostrar sentimientos, ¿no? Sí. O sea, es una manera de que enseñarles también eso. Hombre, me parece muy guay porque creo que somos una generación que, en general, que nuestras familias pues expresaban menos sentimientos, hablaban menos, decir te quiero, dar un abrazo, lo que sea, es como... Perdón y por favor, yo me acuerdo de mi madre y desde aquí, mamá, que te quiero, pero mi madre a lo mejor tenía una conducta que... Ya incluso de pequeño decía, aquí te has pasado. Y luego se sentaba y hacía como si nada. Y era su forma de pedir perdón. Y yo ya de pequeño rumiaba. Yo era un ser rumiante hasta de pequeño. Era como Manny de Modern Family. Claro, pues se me sentaba al lado y era como, no, yo sé lo que estás haciendo. Entonces, bueno, de esa generación que no sabe pedir perdón ni por favor a la generación de ahora de
de los niños que ven a sus padres llorar. Claro. Entonces, bueno, creo que es otro punto, pero la cagaremos otra cosa que hasta que los hijos e hijas no crezcan no sabremos en qué. Total. A mí me gusta mucho ver que estén estos espacios, las redes sociales también ha servido mucho para hablar, ver tipos de familias, de cómo hablar a los hijos, que me parece una cosa muy guay. Y luego también, por ejemplo, tipo como series, no sé si has visto la de adolescencia. Sí. La he llegado a ver, o sea, como padre, esa serie, claro, ¿cómo te la tomas? Porque ahora yo no tengo hijos todavía, entonces es como, lo empiezas a pensar y dices, joder, qué difícil. Yo, sin hacer spoiler, yo termino el primer capítulo y me acuerdo que mi hijo lee mucho. Vale. Va a hacer ahora en mayo 9 años y lee mucho. Y yo hacemos una cosa que cuando le voy a acostar, él se puede quedar leyendo. Recuerdo que terminé de ver el capítulo, abrí la puerta porque si seguía leyendo, estaba leyendo y le dije, Diego, te quiero. Que sepas que si quieres hablar de algo, yo no te voy a... Habla conmigo. De verdad, confía en mí. Claro, era como, Dios, Dios. Incluso con la jefa de prensa, ahora de camino estamos hablando de cosas como Chicho Terremoto, cosas que parecían muy inofensivas y que estaban con las bragas y, y tal, o Shin-chan y cosas hiperchungas que tienen como una conversión rara. Y claro, ahora no sé cuál va a ser la fisura por la que entre cosas que tengo que explicar y que si no las explicas se enquistan y cosas raras, ¿no? Entonces es como... claro. Se está más en un orzuelo de ver adolescentes, ¿sabes? Es como... estoy preocupado. No, normal, porque, jolín, al final, como padre, imagino que es... no puedes estar siempre encima. Tampoco las redes sociales es una puerta buena, pero también mala, pero también... la educación que tú le des, no todos o sea, no porque tú des algo en casa luego va a ser siempre... Es decir, que puede cambiar por un factor X, realmente, y tiene la misma educación en la serie se ve la niña que el niño, nunca... Y que hay niños que crecen como acorde y hay niños que crecen en contraposición. Y basta que si tú fueses un desgraciado con ellos, serían los más responsables, más organizados y tal. Y si eres como, te explico todo tal, un antisistema contigo mismo y con los demás y una persona mejor o más autodestructiva, nunca sabes. Por eso te digo que también hay que quitarnos... Hay que acompañar, hay que saber acompañar, pero que tampoco hay que estar fustigándose porque no sabes lo que va a pasar. Y estas series, como la de Timothy, con la de Farrell, también de un chico que de pequeño es como muy estudioso y tal, y luego se engancha a la heroína y demás, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero igual son cosas que te generan como miedos que nunca estaban, que de hecho en la novela hay un personaje que otros miedos que yo he tenido, digo, pues ahora si son mis miedos os los comís todos también como padre, pero bueno, creo que también es una forma de una cosa que amas, el miedo que tienes a que se tuerza. Total, además justo lo has dicho antes que lo decías de nuestros padres, como que hay que aceptar también con los errores y que no lo han hecho lo mejor posible. Tú en tu caso, por ejemplo, para intentar hacer lo mejor posible, saliste de la música también para intentar estar más cerca de tu hijo y eso es un paso, ¿no? Quiero decir, eso es un paso valiente, o sea, es un buen paso para... Sí, pero hay coqueteas con salvar. Ya. Claro que de hecho, yo me acuerdo cuando se lo expliqué a mi hijo y mi hijo, ¿pero por qué? No, ¿pero por qué haces eso? Claro, y ahora que le dejé de... claro, vio que tengo la guitarra en el salón y que estaba con la guitarra y dice, entonces ya vuelves a la música. Digo, no vuelvo a la música. Y para que vuelvas a la música, ¿qué tiene que pasar? Que tenga un disco. Y para que tengas un disco, que haga canciones. Y para que haga canciones, que me inspire. Y para que te inspires, que viva. Ah, pues sigue viviendo. Y él se fue a leer una cosa de Minecraft y yo me quedé como... En un momento tan explicado la historia del arte y cómo vencer al algoritmo voraz, ¿no? En época del fast food. Y un niño de 8 años te pone en tu sitio. Y bueno... que muchas veces tomas decisiones porque tú te sientes mal o que tienes miedo a ser mal padre o a no acompañar a tu hijo por malditas series como Adolescence. Y luego hay otras cosas que el niño lo que quiere es también que tú hagas tu vida, que te desarrolles y que no seas como dependiente. Total. Entonces, bueno, ahora estoy en otro punto hablando con él, pero un día os lo traigo aquí, te pone en tu sitio. Este es un francotirador. Al final, cuanto más les enseñes también es más complicado. Ten cuidado. Pues, Jolín, lo he visto, te leí en una entrevista hace poco que se hacía viral una respuesta tuya y te quería preguntar, ¿por qué a la gente le cuesta tanto entender que alguien pueda cambiar de decisión o que puedas... O sea, parece que tengas que vivir con una losa de algo que tú has dicho ya toda tu vida. ¿Sabes? Cuando es algo no es tan difícil de entender. No, sobre todo que... No solo cambiar de opinión, digo, ¿por qué a la gente no se le permite jugar? Claro, yo a lo mejor vine de Nepal y yo vine de Nepal y en Nepal viví una cosa muy bonita que estamos bordeando la Annapurna, en las faldas de la Annapurna, que tiene una forma de óvalo, cada uno de los puntos de la ruta, y cada noche dormíamos en un refugio. Y en el último día vinieron una asociación de mujeres nepalíes a bailarnos con bailes regionales y demás.
que todo el rato yo como tengo cara de actor hindú, todo el rato me sacaban a mí a bailar y todos ahí, y digo, mira, digo, aquí sería yo alguien. Esto, y sí que es cierto que fue tan bonito lo que hicieron y encima bailando alrededor de una fogata, fue como todo muy, muy guay, muy White Lotus. Total. Que encima, pues llegó un momento que teníamos una guitarra y empezamos a hablar con Delaporte y desde aquí un besazo, que les quiero, pues era como, oye, nosotros nos habéis regalado baile, os vamos a regalar música. Entonces empezamos a tocar haciendo como una mezclas de temas de Delaporte con los míos, que esto parecía un poquito Coldplay y esto. Y yo dije, ostras, cuando volví digo, mira, he vuelto a la música, pero he vuelto desde el lugar de expresión del agradecimiento, de como lo hacían nuestros antepasados, de utilizar la música para expresar algo, para celebrar algo y tal. Y digo, vale, si es esto, he vuelto a la música, pero he vuelto a la música lejos de la industria y que no tengo ningún tema preparado, ningún disco, ni ninguna gira y tal. Como el titular salió, vuelvo a la música y no es marketing y tal, pues la gente, la gente que me sigue, ¡oh! La gente que no me sigue, ¡buh! Ya. Y era como, ¿ves hasta dónde? Y ostras, te tienes que leer la noticia para entenderlo. Yeah. Incluso había gente diciéndome que por qué no tenía en cuenta que había mucha gente que no pagaba la suscripción de este medio. Y digo, sí, claro, también tengo que estar, claro. Ya. Entonces, creo que cuando este fin de semana que estuve en el Sansan Festival salí a cantar con... Te iba a preguntar justo. Preguntarlo. No. O sea, quería hablar luego, o sea, que genial, vale. genial. Pues cuando salí a cantar con Delaporte, encima que fui a cantar porque yo estaba casando, porque también soy cura, estaba casando en el Sansan tal, y ya estaban Sergio y Sandra y Delaporte, y fui al camino a saludarles. Estaba abrazando y demás. Digo, ahora os veo el concierto. Y dice, no, ¿por qué no cantamos lo que hicimos en Nepal? Vale. Ya está. Y cantamos, y cuando terminé de cantar, sentí, digo, fíjate, ahora creo que la gente va a entender lo que decía en la entrevista. Claro. De volver a la música, pero volver a la música de que si me quiero compartir, musicalmente hablando, lo voy a hacer. Claro. O que si quiero colaborar con alguien, pero que la industria no. De hecho, hay como estoy dando vueltas qué podría hacer, pero también rápidamente, parece que cuando subes un escenario, rápidamente, cuando resulta ya le buscas resultados. Era como, voy a parar, pero yo creo que se entendió, creo que la gente que lo vio lo entendió esto, ¿no? En lugar de volver a música, que es jugar. Claro. A compartirse. Sí, a mí es que sobre todo me llama mucha atención a veces porque claro, jolín, en España, bueno, en todas partes, grupos que salen, vuelven, artistas, quiero decir que es como algo bastante normal y sin embargo parece que siempre vaya a haber el esto de no, ya dijiste que no ibas a volver y vuelves. Es como, oye, pues igual alégrate también, ¿no? De que alguien quiera volver a hacer arte y que hay parejas que vuelven, que no, tal, que pones a parir a tus amigos de esta persona, ya la odian y hemos vuelto. Y aguantando el tipo. No, creo que no en España, pero en la sociedad se permite señalar cosas que a lo mejor les reflejan a ellos, que yo también lo he hecho. Yo muchas veces he señalado como justiciero cosas que a lo mejor tenía miedo de convertirme en eso y necesitaba desvincularme, o cosas que otro se atreve y juzgamos porque alguien no se atreve. Y al final lo que decía era como, ostras, qué curioso y qué peligroso que una persona pueda decir vuelve a la música y creas que quiere sacar rédito y no jugar a la música. Y creo que se ha visto. Total. He vuelto a subir un escenario, ya está, y no sé cuándo voy a volver a subir y de momento yo estoy con el cese de actividad de empresa con mis amigos, entonces claro que era como os enseñó el papel de cese de actividad y ahora los impuestos que pagan anuales de abril de cese de actividad, pero ¿qué es esto? Que no siento que vaya a volver por las vías comunes de la música, porque no me llena. Total. Y te iba a preguntar también, que imagino que has trabajado también cosas así en terapia, realmente este tipo de respuesta de, pues tú que vuelves feliz de Nepal, de tocar, vuelves feliz con esto, tal, ahora que has salido en el Sansan a tocar, que has sido feliz otra vez como un escenario, tienes que también trabajar por el otro lado, la otra parte, o sea, también lo trabajas en terapia, el hecho tema comentarios, redes, mira, noticias. Te voy a contar como si fuese el niño, como lo comenté en terapia. La gente está gilipollas, es que bajo la guardia de Nepal, llego así lleno de amor y ya me intento hundir en la Matrix y digo que no voy a entrar, digo, ¿cómo no puedo entender? Digo, no es justo y no me merezco esto, tal, claro. Y mi terapeuta, mi psicóloga se ríe, pero digo, pero ¿por qué cuesta entender las cosas? Y ¿qué cuesta? Es que no cuesta entender nada, tal. Y bueno, al final cuando lo suelta se rebaja. Yo me acuerdo que me bajó un sitio que ya tiene como un bate. Vale. Porque yo me cuesta sacar la rabia. Vale. De hecho lo iba a decir, incluso rabia ya me estaba trabando, entonces se me pone como un cajón con un cojín y saca la rabia y digo, no, y claro, y casi partí el bate, que de hecho en la novela está un bate para representar esa rabia que yo nunca me permito sacar y que solo la saco bateando el cojín en terapia. Sí. Entonces
por un momento bateé a las críticas, pero sí. Y luego salgo y salgo muy guay, pero es como lo innecesario. Digo, solo te costaba leer una frase más y ya lo entendías. Digo, porque eres un zote, ¿sabes? Ya, pero es que eso me parece es muy difícil. Yo, por ejemplo, a mí me pasa a veces claro, nosotros compartimos un montón de noticias, vídeos a lo largo del año. Yo hay meses que estoy agotado mentalmente, a veces leo comentarios y me frustro y estoy así y digo, no sé qué, o sea, ¿por qué? Es como, pero si es un vídeo bonito, o sea, ¿dónde estás viendo aquí la maldad? Y aún así hay algo y a veces que me cuesta más gestionarlo y otras veces que es como esta parte de disociar, decir... Sí. Bueno, no pasa nada. O sea, que te vas a encontrar gente que va a criticar y muchísima otra gente que va a apoyar y no queda otra, realmente. Sí. Pero es una manera también de trabajarlo. Pues batazos. Desde aquí, bate de madera a cojín mullido. Al que no se vea la entrevista completa y no se lea el libro, por favor. Al hater, exacto. No, fatal. Hay otra cosa que se toca en el libro, y del tema de la terapia, y es el tema de, por ejemplo, drogas dentro de la terapia, que cómo funciona realmente, o sea, a la hora de trabajarlo. Eso lo has hablado también con terapeutas, cómo lo has trabajado, porque aunque sea una ficción, claro, imagino que esto lo has querido dejar bien documentado. Primero fue que vi un documental, el de cómo expandir tu mente, y en el que empezaron a rescatar terapias psicodélicas, tanto con MDMA como con psilocibina, que son setas, como con peyote, como demás cosas. Y sí que es cierto que yo lo que sentí, yo primero fui a un psicoanalista, y yo lo que sentía es que llegó un momento, con todo respeto, ya jardín, pero que sentí que llegaba un momento donde me sentía como la mosca ya rebotando en el cristal, viendo lo de fuera, y que ahí no podía indagar más, por lo que yo esperaba y lo que pensaba que a mí me podía ayudar. Y sentí que todo el rato intentaba como llevarlo todo a mente y como que hacía un tope. Y cuando empecé a ver como este documental en el que hablaban de gente que hacía frente al TEP, a trastornos de estrés postraumático, gente con adicciones, gente con enfermedades terminales, gente que han sufrido agresiones y violencia machista y demás, y sufrían vaginismo, y que cómo se solucionaba, sobre todo con MDMA, con éxtasis, porque era la única que te acompañaba y no te empujaba. Dije, vale, para hablar con los niños interiores creo que sería un componente guay plantear el debate de la neuroplasticidad, y sobre todo ahora que estaban en el último estadio para probarse, y lo que pasa es que en agosto lo han vuelto a desechar, pero que ya está como a punto. Digo, vale, ¿cómo sería plantear esto? También una cuestión de cosas que a lo mejor en los años 50 y 60 se estaban trabajando, y luego con la Guerra Fría y todo esto lo cerraron porque nadie se quería apuntar al ejército, y todos happy flower, todo guay. Entonces me informé con muchos sanitarios, porque aquí sí que es cierto que quiero decir una cosa que, por lo que he hablado con ellos, no es para todo el mundo, que creo que tienes que estar muy convencido para hacerlo, que tienes que informarte muy bien, y que son lugares muy seguros donde lo haces con un psicólogo, con un terapeuta y con un sanitario, mínimo. Incluso suelen ser un hombre y una mujer para ese componente de ternura, de energía femenina, ese componente de fuerza, de energía masculina, que lo tengas. Y empecé a preguntar, y la verdad que me voló la cabeza, y es curioso porque creo que esto no tiene nada que ver y tiene que ver. Creo que la sociedad todo el rato como anda al mismo ritmo. Y yo me acuerdo en 2019 que a nivel estético todos los discos, el de Zara, el mío, el de Love for Lesbian, el de Izal, todos eran de espacio de astronautas, y creo que ahora hay mucha lectura que está saliendo, incluso de no ficción y ficción, que tiene que ver con la terapia psicodélica este año. Entonces, esto en realidad se activará, lo vas a ver. Y me parecía como interesante plantear esto. Y este debate, y incluso ahora que ha salido de Pedro Alonso, de la nave del misterio, del encanto, perdón, la nave misterio es otra. En la nave del encanto, pues plantea él cómo va del cono norte al cono sur por México, yendo a medicinas ancestrales, que para ellos son ancestrales, es así, y que conectaban con cosas que fueron lo mismo que me han dicho sanitarios, terapeutas y gente que conozco que han vivido esto. No es algo que haya hecho, es algo que con la novela que ha salido lo quiero hacer, porque no quería condicionar. Yo nunca he usado el uso de drogas a nivel recreativo. Con psilocibina sí que lo hice a nivel terapéutico, y me quitó incluso el vértigo. Sí. Sí, lo entendí como... Fue una cosa extraña, que yo entendí como que mi intento por hablar conmigo de adulto generaba como una presión y esto. Y en Nepal, que había puentes a 200 metros del suelo y tal, y todo guay, hice parapente, que esto para mí, mi madre lo que decía, pero hijo, si tú de pequeño tenías vértigo, digo, ya, mamá,
Digo, pero mira, pasan estas cosas. Entonces, no es algo que recomiendo a todo el mundo. Sí que si ven que han llegado a un momento traumático y tal, pues que se abran porque hay otras cosas posibles. Claro. Y esta novela lo que planteo es abrazarlo sin juicio. Y bueno, y también mostrar que es otra cosa posible. Y ahora ya te digo que Gwyneth Paltrow tal, pues salió que ahora se perdonó con su madre por hacer esto. El de The Richer también, que se iba a suicidar hasta que hizo estas terapias. Y es curioso, ¿no? Ya. No se recomienda a todo el mundo, pero es otra vía. Y que lo voy a hacer, todavía no, pero lo haré. Te preguntaremos luego cuando lo hagas. No, yo tenía curiosidad por eso, cómo lo habías planteado para que la gente también lo supiera cuando lo leas. Ahora que lo has comentado, porque me ha llamado la atención lo que dices de los vértigos, porque yo creo como que es al revés, o sea, no tengo vértigo, pero como cada vez que me da más miedo, cosas que de pequeño no me daban. Sí. O sea, no miedo, pero por ejemplo, más respeto a una montaña rusa. Algo que de pequeño era como más un kamikaze, realmente, y ahora es como al revés. Me parece curioso porque es al revés, ¿no? Como que conforme te haces mayor eres más consciente de las cosas malas. Sí, O de las cosas que te pueden matar. Creo que cuanto más creces, más miedo te da caerte. Caerte, ¿no? No, Exacto. es esto. Pero a mí al revés. A mí de pequeño era un cagao. Era, de hecho, literal, que lanzaban fuegos artificiales y me cagaba encima. Y mis padres siempre me lo recordaban. Buah, tú de pequeño esto. O si iba a coger un avión me encerraba en el baño y tal. Y ahora no. Ahora, cuando mi madre me vio del parapente, ¡ay, hijo! Si tú... Claro, y era como... Digo, ya, mamá, no sé. Y no me estoy volviendo más descerebrado, sino que estoy como abriendo como el filete del miedo y ver de qué está hecho y quitando como las espinas o quitando como el nervio. Total. Y viendo que, bueno, que también hay que diferenciar entre el miedo frío y el miedo caliente, el que te protege a nivel que ha hecho que tú vivas como especie y el frío que es incertidumbre lo que pasa en tu mente. Total, que justamente además el otro día estuvieron aquí Álvaro Rico y Catalina Sopelana Sí. para una serie y le hablamos como de... Porque su serie va como de quitar emociones. O sea, el personaje tiene emociones. Entonces Sí, le preguntamos... lo del jardinero, lo ¿no? del jardinero. Vale, Le preguntamos sí. qué emociones quitarían y él dijo como el miedo. O sea, le gustaría como vivir sin miedo porque muchas veces le ha paralizado el miedo en muchas cosas y diría, ojalá no tener miedo, aunque el miedo a veces es bueno para... Hay que tener respeto a ciertas cosas, ¿no? Pero por otra parte vivir sin miedo te quitan eso, igual, la vergüenza, no sé, es como... Lo que he sentido que hay que quitar es el pudor. El pudor. Creo que si nos quitamos el pudor, nos quitamos el morbo. Y esto lo viví en Nepal. Parece que Nepal es un viaje, pero que sí que lo viví, que como que a un lado del puente dejé todo el pudor y que si no, las cosas sin pudor, no buscas impresionar a nadie. Y ni te da morbo cosas. Cuando tú puedes amar a cosas, pero cuando hay pudor hay una represión, como Hemingway, y te produce morbo una serie de cosas. Y también quitaría la culpa, porque al final la culpa es... sí que hay responsabilidades, pero lo de la culpa muchas veces tenemos protoculpa. Total. Incluso tenemos culpa colectiva por cosas. Entonces yo quitaría eso. Y lo que te he dicho, los miedos fríos, yo los quitaría. Total. Los miedos que están en la mente... Pero lo que pasa es que tampoco tienes que ir como un loco porque si no sabes diferencia entre miedos fríos y miedos calientes vas a durar darwinismo, vas a durar 2 días. Ya. Pero así a nivel Dumi, quitar el pudor. Ya. A mí totalmente, además muy de acuerdo con lo del pudor porque y además lo hemos comentado en algunas entrevistas con gente. Es a la hora de bailar también, en unas redes sociales, algo que a veces estamos como más de no mostrar... Por tener como, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? No sé cuánto. Es como, ostras, sé libre de jugar como cuando eras niño, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces del pudor pasamos a la pornomiseria, ¿no? Que somos tan pudorosos que luego es como, estamos sufriendo tanto por no sé... Claro, entonces es como raro. Raro, pero sí. Los niños, y lo he dicho antes en otra entrevista, incluso hace poco me preguntaron, dice, ¿por qué hacen tan buena dupla los abuelos y abuelas y los nietos y nietas? Porque no tienen que impresionar a nadie. Son expresión pura. El niño baila y la niña baila y los abuelos y abuelas están de vuelta de todo, se te cuelan en un supermercado, como le digas algo, hijo, no me he dado cuenta, y vuelven hacia atrás, pero si lo han conseguido, y eso es guay. Y me gusta porque es lo desinhibido nutritivo. Total. Yo en el supermercado siempre lo digo, hay veces que me quedo así diciendo, digo, pero ¿qué prisa tiene? O sea, ¿qué prisa tendrá? En plan, son las 9:15 de la mañana, en plan, quiero comprarme algo para ir al trabajo y digo, esa cola, digo, pero me parece increíble, o sea, qué maravilla. Sé que es una pregunta muy típica, pero ya estás empezando con el viaje de este libro. Después de escribirlo, reacciones, ¿tienes como algún aprendizaje que te estés llevando de todo lo que te rodeas? ¿Hay alguna cosa que te estés quedando que te guste tanto a nivel tuyo o de reacción de la gente que te estén diciendo? No, de reacciones como que la gente se está sorprendiendo de que la novela cabe todo el mundo y que
creo que muchas personas cuando lo leen al final era como el abrazo que no se han permitido darse y que lo lees en un libro y así te lo crees, que te lo puedes dar. Entonces, ostras, que pase eso es guay. Es guay. A mí cuando me decían los de editorial, ¿cómo lo vendemos? Digo, se puede decir como novela restauradora, digo, porque no hay que reparar nada, aunque se llame taller, digo, pero que restaura, ¿no? Que al final, pues bueno, si tú te quieres asomar al libro, pues es una forma también de abrir heridas, limpiarlas y volver a suturar y todo está bien. Entonces, esto sí que está pasando y bueno, también lo que yo he vivido a la hora de escribirlo, porque también ha servido para reformular esto, lo de la vocación también se sale y entenderlo como, ostras, yo claro, yo de pequeño me dijeron 3 o 4 que era bueno en algo, incluyendo a mis padres y a mi madrina, y tiré para adelante con algo que no me para a pensar si es lo que yo quiero. Claro. Claro, es como, hay una frase en el budismo que es, ¿qué rostro tenías antes de que naciesen tus padres? Vale. Es cuando naces tú, ¿quién eras antes de todo lo que te van a inculcar tus padres, ¿no? Entonces me parece que es como una pregunta sana que hay que hacerse cada uno. Qué bueno. Por concluir un poco, debería ir todo el mundo a terapia antes de explotar y de la vocación también se sale. Todo el mundo debería comprar la novela. Me gusta. Primero. No, a ver. Creo que hay tanta gente diciendo que hay que ir a terapia. Ya. Creo que hay que revisarse. Y desde que te revises, si no sabes de entender cosas, pide ayuda. Y cada persona le va a funcionar una terapia diferente. A Nepal yo fui con el padre de una buena amiga, que también vino a la amiga, el padre de 63 años, y el hombre iba aprendiendo cosas, que decía cosas que eran, ostras. Claro, y era como... Y el tío, pillas como una capacidad de resiliencia y de cambiar y de integrar, no de sublimar, sino de integrar cosas que era como, y este no va a terapia, este señor de aquí, Pedro. Digo, este no va a terapia. Digo, pero lo que le hace falta tal. A otras personas lo que necesitan es playa o naturaleza, y cuando conectan hay gente que le hace el deporte. Es sobre todo mirarse dentro y donde no sabemos llegar, pues pedir ayuda. Total. ¿No? Entonces decir como, ve a terapia. No, sí, me refiero más a eso realmente. Sí. Y el pedir ayuda me parece como algo muy guay, muy de ahora realmente, que es como no tener miedo a pedir ayuda, no tener vergüenza, aunque a veces cueste, y no siempre estás preparado para pedirla. Realmente a veces cada uno le cuesta más. Sí, es como tener una relación saludable con tu mente. Total. Que tampoco es para tanto. Total. Pues nada, ya por terminando, nada, la gente volver a recomendarlo, el taller de las niñas interiores. Y si quieres decir algo mirando a cámara, te dejo de espacio si quieres terminar con algo. Que veáis mucho... No, pregunta a ti, ¿qué le dirías a tu niño interior? A mi niño interior, a mi niño interior, la verdad es que uno le hablaría de la vocación también se sale. Vale. Eso me parece como algo muy guay. Y sobre todo, no sé, yo creo que me he ido pensando mucho en mí mismo de lo que quiero. Realmente pensar muy bien lo que tú quieres en tu vida, ir intentando adaptarte a todo y que te van a pasar cosas malas y te van a pasar un montón de cosas malas y esos son aprendizajes también de los que te tienes que llevar como cosas. Pues Así ya sabéis, si queréis ver a gente que de verdad se moja y se abre a su público, pues seguid viendo este programa. Pues nada, oye, muchísimas gracias, David, por tenerte y nada, que vaya genial el libro y todo lo que se venga. Un aplauso. Gracias, igualmente. Chao. Chao. ¿Y a dónde irán todas las versiones de los dos?